la grabación. Entonces, como primer punto de la clase, vamos a realizar el quiz. Para este quiz, bueno, les voy a dar 10 minutos para que lo puedan resolver. Como les digo, no duran un minuto resolviéndolo, pero está habilitado el mismo, se cierra automáticamente a los 10 minutos. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Aparece después del ejemplo de multiplicación recursiva, antes del tema de estructuras lineales. Ahí va a aparecer el quiz. El quiz los va a dejar realizarlo hasta la 1:10, o sea, a partir de la 1:10 y hasta la 1:20 pueden realizar el quiz para que lo tengan en cuenta. Quedan 3 minutos, entonces todos vayan abriendo el aula virtual. Él mismo les va a dar el resultado, entonces no hay ningún problema. En caso de que no les cargue el quiz, recargan la página, ¿verdad? O que no estén viendo el quiz o no les inicialice, ¿verdad? Ya falta un minuto para que sea ahora. Nada más refrescan la página y les aparece. Se llama quiz número 1. Listo. Ya pueden inicializar el quiz. Iniciar el quiz. 10 minutos nos vemos.
Ok, bueno, al ser la 1:20 finaliza el quiz. Si alguno estaba terminando, lo deja terminar la plataforma, que lo termine. Pero ya no se pueden iniciar el quiz. Profe, una consulta. ¿Cuánto Sí. porcentaje tenía este quiz? Ah, no, son varias actividades. Entonces son casi que frecuentemente vamos a estar haciendo quizzes y demás. Y entonces eso se pondera por porcentaje de las actividades. Entonces tiene un valor bastante pequeño, digamos. Ah, ok, está bien. Sí, sí. Pero la idea, digamos, es que tenga valor y todo para que ustedes también hagan ¿verdad? Y la lectura y demás, que eso es lo que deberían haber hecho. Vamos a ver, igual lo voy a proceder a revisar ahorita en este momento el quiz para que no quede ninguna duda. Para que quede claro, hay varios que vuelven a intentar hacer el quiz o vuelven, la plataforma los va a dejar. Obviamente yo solo reviso, vean, a mí me sale toda la estadística de cómo quedaron, en cuántos intentos hizo cada uno. Obviamente yo solo reviso el primer intento, ¿verdad? Entonces, para que quede claro ese punto. Eh, Vamos a ver, en el quiz, ¿verdad? Voy a accederlo aquí para poder revisarlo. Ok, las preguntas, bueno, a todos le salieron. Josué, no se preocupe, ahora al final se queda para darle una reposición del quiz. Nada más me dice al final de la clase. Este, Vamos a ver. El quiz, bueno, las preguntas no las voy a decir en el orden correcto porque puede que hayan salido diferentes a unos y a otros. Nada más voy leyendo. Dice así, bueno, una interfaz describe lo que hace una estructura de datos, mientras que una implementación describe cómo lo hace la estructura de datos. Eso es verdadero, ¿verdad? Eso lo decía el libro de Open Data, lo decía. Luego dice, la cantidad de instrucciones de la computadora realizadas durante la operación es, ¿verdad? Venían varias opciones y en eso es el tiempo de ejecución de una operación. Entonces, el tiempo de ejecución de una operación es la cantidad de instrucciones de la computadora realizadas durante la operación. Ok, luego dice, voy a poner, me están escribiendo aquí por el chat. Al final se quedan para hablar conmigo de ese tema. El significado de O grande es, ¿verdad? Entonces decía que era un conjunto de funciones para analizar tiempos de ejecución. Eso es el significado de O grande. Bueno, o uno de los significados, como podemos describir O grande. Luego dice, los estudios experimentales de tiempo y ejecución de dos algoritmos pueden ser afectados según el software y el hardware. Eso es verdadero, porque es más, y es muy fácil de comprobar. Recordemos que si tenemos una máquina viejita y una máquina, digamos, super moderna con el último procesador, va a hacerlo mucho más rápido y eficaz, ¿verdad? Que la viejita. Entonces, eso era verdadero. Luego dice, crear objetos, ciclos, funciones y condiciones son algunos ejemplos de funciones primitivas. Eso es falso. Recuerden que las funciones primitivas son como asignar una variable, declarar un puntero, hacer una suma, una operación, ¿verdad? No un ciclo, no declarar funciones, todo ese tipo de cosas. Luego, la siguiente pregunta. En el caso de que se quiera calcular el valor máximo de un arreglo de la notación O grande, nos puede indicar el tiempo de ejecución preciso para cualquier computadora. ¿Eso es verdadero o falso? Eso era verdadero, ¿verdad? Porque O grande no busca, digamos, la diferencia entre compus y demás, sino que él hace por medio de su notación, analiza un código y nos dice cuánto pesaría según su notación. Y por último, dice inicializar las variables al principio toma O2 entre paréntesis tiempos. Eso era falso, porque según el libro o lo que leyeron, ¿verdad? Eso tomaba O1 tiempo.
Ok, no sé si tienen alguna duda con respecto al quiz que acabamos de realizar. ¿Alguna duda? No, ninguna. No, profe, todo quedó claro. Ok, vamos a ver. Igual voy a seguir dejando lecturas de los libros y demás para hacer quizzes, ¿verdad? De vez en cuando. Entonces, para que ustedes lo tengan en cuenta y vayan leyendo la parte de los quizzes. Es importante esos puntos, ¿verdad? Porque al final del curso, de todo punto vale, ¿verdad? Vamos a ver. El día de hoy, como les dije, vamos a ver una presentación de listas. Antes de eso, ¿verdad? Porque ya hicimos el quiz. Quería ver cómo les fue con los 50 ejercicios de URI, y también quería ver si pudieron realizar el ejercicio de Fibonacci recursivo, si no para mostrarles la solución. Coméntenme cómo les fue. Profe, yo sí lo puse en inglés, entonces algunas cosas tal vez no las entendía muy bien, entonces me costó un montón, digamos, poder ya llegarle, porque creo que había que ponerle dos funciones al sit-out para que fuera una notación puntual y en cierto tipo de decimales. Eso fue lo que me costó al puro inicio, más que nada. Ok, Y sinceramente se me olvidó la recursividad de Fibonacci. ok, Está haciendo los de hoy. ok. ¿Quién más me va a opinar por ahí? Yo, Profe, bueno, yo, yo le he mostrado a usted, ¿cómo se llama? La Ajá. imagen del código mío. A veces esa página es un poco, digamos, como que quiere un código casi que preciso de lo que uno le está pidiendo, ¿verdad? Como con cierta estructura. Entonces ahí tuve problemas al principio para que me lo aceptara porque estaba haciendo, digamos, el resultado que él me pedía. Pero, ¿cómo es que se llama? Pero aún así me estaba poniendo malo y lo que pasaba era con el ciclo que no le había puesto cuando uno selecciona primero cuántas veces quiere que se ejecute el, Uh-huh. la hora de Fibonacci. Entonces ahí fue que me faltó el while en el menú principal, entonces ya le puse el while y ya. Ok, no, perfecto. ¿Alguien más? ¿Quiere dar su opinión? No. Ok, vean. Vamos a ver. Con respecto a los 50 ejercicios, primero, antes de referirme al del Fibonacci, con respecto a los 50 ejercicios, ¿qué era lo que yo quería? Son muy fáciles en realidad, la mayoría de realizar esos ejercicios. Lo que pasa es que nosotros estamos acostumbrados a interactuar con un usuario, a decirle al usuario, seout, digite el número, por ejemplo, sein número. Ese seout, digite el número, no va, ¿verdad? Ya no va, porque él automáticamente, usted al ponerle sein num, ¿verdad? Él está leyendo el número y lo está guardando en la variable. También hay cosas muy, muy precisas, por ejemplo, en esos ejercicios se tiene que usar en algunos variables de tipo double, en algunos long int, ¿verdad? O un assignment int. Ese tipo de cosas para quitar los límites de tamaños y demás. No sé si ustedes han participado en torneos de programación o no. La idea de esto, y ahora la escuela de informática está cambiando toda su mentalidad de fundamentos a que es más, todos los años va a seguir haciendo un torneo anual de programación, aparte de participar en el ICPC y todo, para seguir subiendo el ranking a nivel internacional en la calidad académica de los estudiantes que estamos produciendo. Y ustedes están a muy buen tiempo de, en caso de no tener dominio de algunos temas, poder corregir. Nos hemos dado cuenta que con respecto a años anteriores, ¿verdad? Con respecto a años anteriores se ha bajado muchísimo la calidad en el tema de exactitud de los códigos. Porque si ustedes ven, algo que decía Oscar muy, muy cierto es que pedían estructuradamente eso, ¿verdad? Y eso se llama eficiencia de código al final, ¿verdad? Obviamente, según las instrucciones que está generando ahí el programa. Entonces, nosotros tenemos que aprender a hacer los códigos sumamente eficientes para poder llegar a resultados óptimos. Y eso nos lo permite, digamos, todo este tipo de plataformas practicar. Entonces, para que sepan, ahora no solo en mis clases, en todas las clases van a empezar a meter y a meter y a meter ejercicios de eso. Más que todo en fundamentos, programación 1, ya ustedes lo pasaron, ¿verdad? Todos esos cursos. Entonces, no quería que se quedaran sin ese conocimiento y por eso vamos a utilizar mucho la estructura URI para este ciclo. Ahí aparte que nos facilita muchísimo el tema de las prácticas y nos dice que si estamos con error o demás. Ok,
Luego, el Fibonacci era un ejercicio, obviamente, o uno de los muchos ejercicios que está dentro de la plataforma URI. Entonces, vamos a ver, nos voy a compartir pantalla. Vamos a compartir pantalla por acá, ¿verdad? Es más, el ejercicio del Fibonacci recursivo, por acá lo tengo. Entonces, voy a loguearme. Yo ahora el fin de semana les califico todos los 50 ejercicios, ya quedó registrado que ustedes los hicieron, ¿verdad? Ahí queda registrado el tiempo y demás, qué día los hicieron y demás. Entonces ya, yo ahora durante el fin de semana los registro, ¿verdad? Y en el Excel, para que no se preocupen, y ya lo tienen. Vamos a ver, el ejercicio era el 1029. Vamos a ver si está por acá. Profe, una pregunta. Dime. Yo tuve problemas porque a la hora de añadirlo a usted como amigo no me aparecía, entonces no lo pude añadir. Ok, ¿cómo aparece usted? Yo lo agrego, te mando la invitación ya. Ok, de momento. Profe, yo pensé que usted hablaba de un ejercicio de Fibonacci que tenía en el aula virtual o algo así. Sí, hay uno que es de esta plataforma, que es del aula virtual, que lo que hace es que lo redirecciona aquí. Ah, es que si es el 1029, yo creo que yo sí lo hice. Ah, bueno, perfecto. Perfecto. Ok, ¿cómo apareces? Aparezco como Carlos Espinosa P. Espinosa. P. Sí, y todo en mayúscula. Es este. Ok. Aja. Perfecto. Ve que aquí aparecen. Es más, vean el ejemplo de Carlos. Voy a agregarlo como amigo. Aquí aparece cuando realizó el envío, o sea, para que vean que si registra ahora, registra todo el tipo, qué programas fueron los que registró y todo eso, ¿verdad? Entonces yo aquí veo que, ok, por ejemplo, Carlos dice que ya resolvió 51 ejercicios, eso es lo que dice, ¿verdad? Bueno, 50, ¿verdad? Ahí estuvo pulseando alguna. Entonces, eso es, eso es lo que voy a revisar y voy a ir calificando en el Excel. Vuelvo al ejercicio 1029, ¿verdad? Para explicarlo un poco, porque también había algunas dudas. No era obligatorio hacerlo, es lo primero que quería decirles. Era como un reto para, dentro de estos 50 ejercicios, si pudieran realizarlo. Dice así, porque habíamos visto recursividad. Entonces, esto es un ejercicio completamente de recursión. Dice, cuando seas estudiante de ciencias de la computación, recordemos que hay una diferencia, o no sé si la han visto ustedes, informática tiene muchas ramas. Una de esas ramas es ciencias de la computación, otras son los sistemas de información, otro es la ingeniería en computación, ingeniería de computadores, telemática. No sé si han escuchado, ¿verdad? Que hay muchas carreras muy afines, pero que tienen algo diferente. Ciencias de la computación se basa muchísimo en el código y a profundidad, ¿verdad? Todavía ellos analizan mucho más código ensamblador y más este tipo de códigos que nosotros. Nosotros fabricamos códigos más para desarrollar sistemas empresariales, pero aún así no dejamos de ver temas de ciencias de la computación. Esa es la ventaja de ingeniería en sistemas, que ve todas las carreras que hay, ve por lo menos un poco de cada una. Luego dice, te encontrarás con ejercicios que involucren la secuencia de Fibonacci. Eso luego desde fundamento ya lo tenemos, ¿verdad? Esta secuencia tiene los dos primeros valores, 0 y 1. Y los siguientes valores serán la suma de dos valores precedentes. Por definición, la fórmula para encontrar cualquier número de Fibonacci es, tenemos Fibonacci de 0, que es 0, y Fibonacci de 1, que es 1. Ok, y tenemos que el Fibonacci de n números va a ser igual al Fibonacci de n menos 1 más Fibonacci de n menos 2, que son la suma de los dos primeros números en una secuencia, ¿cierto? Aquí lo tenemos representado como si fuera un árbol, que eso fue lo que expliqué en el Excel con el tema de la recursión, ¿cierto? Y al final lo que va sumando son unos y ceros, se suma todos los unos, y con eso me dice cuánto es el Fibonacci al final. Entonces dice así, en este caso se realizaron 8 llamadas recursivas, que ese es el ejemplo de acá. Entonces dice, la primera línea contiene un entero n, ¿ok? Indicando el número de casos de pruebas. El caso de prueba contiene un entero x, ¿ok? Entre 1, ¿verdad? Y menor que 39. ¿Qué significa eso? Que el número va a estar solo entre ese rango. Entonces, con un simple entero, ya para la x funciona correctamente. Entonces dice así, para cada caso de prueba tendremos una línea con el siguiente formato. F, y esto es importantísimo, y no sé si les dio los errores en los demás ejercicios. A mí al principio me daba errores, es más, tuve un par de errores ahí, unas que estaba pulseando.
porque creo que tengo un errorcillo aquí, por ejemplo, un espacio, ¿verdad? Hay que sentarse a analizar bien eso siempre, ¿verdad? Que si no escribí bien esto, le puse una L menos, lo que sea, ya me da error. Entonces hay que tener siempre mucho cuidado, ¿verdad? FDN, espacio, igual, espacio, el número de llamadas, ¿verdad? Espacio, llamadas, igual, resultado, con un espacio después del igual, donde numCals es el número de llamadas recursivas, siempre con un espacio antes y después del signo igual, como se muestra a continuación. Entonces, aquí son ejemplos. Dice que aquí va a tener dos casos, ¿verdad? De prueba, uno entrando con un Fibonacci de 5, ¿verdad? Y un Fibonacci de 4, donde va a tener 14 llamadas y, ¿verdad? Y 8. Ok, bueno, el resultado. Ok. Y el resultado aquí sería 5 y 3. Luego vamos con el resultado. Voy a abrirlo por acá, voy a hacer un fork. Pero para ver si guardé la última versión. La última versión, no, no está la última versión guardada. Tenía un igual. Es más, me dio un error a mí. No le puse este igual. Ok, vean. Entonces, si ustedes venían acá, es más, el IOString es una librería más pesada que la misma librería de Stdio. ¿Por qué? Porque IOString contiene mucho más cosas. Es más, IOString incluye la misma librería Stdio, o sea, o las funciones las incluye. Entonces, si yo ponía la otra librería, todavía era más liviano el código. Como nosotros siempre hemos estado acostumbrados a hacer IOString, ¿verdad? Y obviamente es la que uno pone siempre por default. Luego, igual la vez pasada les pasé uno que era una librería que es mucho más eficiente, ¿verdad? Pero que es mucho más pesada, porque incluye el IOString y un montón más. Tenemos el using namespace, igual. Yo voy a tener un contador y un número de llamadas. Vamos a ver, esto se llama variables globales, por eso están fuera del main y fuera de los ciclos, ¿verdad? El count es para contar y el número de llamadas para ir contando cada una de las llamadas que yo tengo. Vamos a tener un método que es el Fibonacci, ¿verdad? Que recibe un número, ¿ok? Si ese número es 0, ¿verdad? Nada más recordemos que el ejercicio decía que me fuera contando cuántas llamadas va a hacer cada uno de las veces, o sea, cuántas veces va a pasar por la secuencia Fibonacci. Entonces, si entra a este if o a este, siempre tengo que ponerle el número de llamadas, súmele 1, porque eso quiere decir que pasó por ahí. Ok, entonces, si era 0, o sea, si ya llegamos a que es 0, retorne 0. Si era 1, retorne 1. Esto lo vimos en clase, ¿verdad? Cómo hacer el Fibonacci. Y aquí el contador también lo vamos aumentando, ok, para que me vaya haciendo la cuenta de unos y al final me dé la suma de cuánto es de Fibonacci. Luego dice, en caso contrario, igual, vamos sumándole llamadas y es más, la misma fórmula estaba aquí y fue la misma que vimos en clase, ¿verdad? Fibonacci de n menos 1, Fibonacci de n menos 2. Es más, véalo aquí, yo esa la copié de aquí mismo. Agarré por aquí, así. ¿Verdad? No es nada del otro mundo. Ahora, ¿qué era esto? Cuando yo digo Fibonacci n-1, lo que hago es una llamada recursiva al mismo método Fibonacci, ese lo vimos aquí mismo en la clase, ¿verdad? Y al mismo recursivo de Fibonacci n-2, y eso me iba dando resultados según el árbol de unos o ceros. Después, en el main, voy a tener cuántos casos, es más, ese era el primer dato que me daban. Ve que aquí decía que lo primer número que me iban a dar es el número de casos y lo segundo es, según los casos que aquí me dice, si decía 5, me van a dar 5 números, si decía 2, me van a dar 2 números y así sucesivamente, ¿verdad? Luego decía una i, ¿verdad? Que si yo quiero puedo aclararla aquí mismo, más, vamos a aclararla aquí mismo como siempre, ¿verdad? Y menor que el número de casos que estoy recibiendo. Ven que aquí no le pregunté al usuario nada más le puse 6 casos. Y luego i más. Ok. Siempre, cada caso, como cada vez que voy a inicializar un caso, recordemos que primero me hace el Fibonacci el caso 1 y luego se tiene que resetear todo. Tengo que llamar que el contador y el número de llamadas a 0, porque si no, me va a quedar con el número anterior y ya no me da el resultado que debía. Y aquí nada más invoco el método que se llama Fibonacci. El método Fibonacci es este que yo tengo aquí arriba. Y al final es imprimir un cout con exactamente lo que dice que tengo que imprimir para que no me dé error. Entonces tengo Fibonacci, ¿verdad? Ven que aquí pongo abro paréntesis,
Concateno la X, que es el número, ¿verdad? Que me está ingresando. El igual, el número de llamadas y listo. ¿Ok? Y número de llamadas menos 1 es porque al final siempre, digamos, aquí en el método, ¿verdad? Siempre me va a registrar como la última llamada cuando entró. Entonces tengo que restársela porque si no me va a dar error. Entonces, por ejemplo, aquí está, eso es importantísimo. Yo aquí puedo probar el método. Entonces yo lo corro, ¿verdad? Aquí le puse las entradas, cuáles van a ser las entradas de la consola. Y vean que aquí se está ejecutando y me da cuál va a ser la salida. Por ejemplo, yo aquí podría cambiar, ¿verdad? Editemos. Yo aquí podría cambiar y puedo ponerle 3, ¿verdad? Que es muy válido. Entonces pongámosle aquí un Fibonacci de 7. Entonces, si yo lo corro, todo eso lo prueba, ve que me da completamente el resultado. ¿Ok? ¿Cuáles son las llamadas? Todo ese tipo de cosas. Entonces, esta es la solución para el ejercicio del Fibonacci. ¿Tienen alguna duda o alguna consulta con este ejercicio? Profe, yo tengo una, no entendí por qué tiene cont y por qué tiene llamadas. O sea, Oh, llamadas son las que hacen el número de llamadas, pero ¿qué hace cont? el resultado del Fibonacci. Ah, ya. Sí, es que el llamada, recuerde que es cuántas veces hace la llamada recursiva, o sea, cuántas veces están. Es más, llamadas es cuántas veces entró el método, Y es que ¿verdad? yo, Exactamente, eso es lo que está haciendo. sí, es que yo no, lo hice un poquillo diferente, por eso, porque cont, para mí cont era el que contaba las llamadas. Ok, Y, no, pero es como el nombre del nombre de la variable, ¿verdad? ajá. Eso es todo. Vamos a ver, si ustedes quieren, yo se los paso en este momento el código para que lo tengan. Eso es decisión de ustedes. Profe, Sí, bueno, yo tengo una consulta. Cuando yo estaba haciendo ese ejercicio, yo unifiqué el primer if con el segundo. Donde se compara si n es igual a 0 o si n es igual a 1. ajá. Y ahí resulta que cuando ya el método entraba, ¿verdad? A la última llamada, el número que retornaba de llamadas se duplicaba. Y lo separé y ya funcionaba bien. ¿Por qué se debe eso? Vamos a ver, tendría que analizar detalladamente su código, ¿verdad? Para poder ver a qué se debe. Me imagino, o sea, es una suposición mía, que en algún momento estaba contando más de la cuenta, digamos, o estaba entrando, por ejemplo, si usted, digamos, cada vez que usted entra al if n es igual a 0, tiene que retornar 0. Y si es 1, 1, puede que probablemente le estuviera los mismos ceros, se los estuviera sumando, como unos, digamos. Entonces, probablemente al separar los if queda mucho más eficiente. Creería yo que puede ser una posible, pero habría que sentarse y analizar el código para ver si eso fue lo que pasó o no. Profe, yo lo que hice para abreviar esos if, lo que hice fue un solo operador ternario que contuviera todos los if y el else. Entonces me Ah, ok. quedó en una Sí, sola sí. línea todo el. Claro, está muy Siento bien. yo que puede ser más eficiente, porque como estaba leyendo ahí en el libro que habla de eso, de las operaciones que habla de Fibonacci, cómo hacerlo más eficiente y cada vez que el código, digamos, tenga menos procesamiento y más rápido para la computadora a la hora de hacerlo. Entonces investigué con los ternarios y creo que, bueno, Sí, sí, sí. mejor. No, está muy bien. Está muy bien con el tema de operadores ternarios. Creo que es una muy buena solución. Además, lo felicito por eso. Usted no la subió al final a la plataforma, Oscar. A la de Uri. Ajá. Sí lo subí. De hecho, me costó un poco porque, como le dije, tuve un par de errores ahí. Unos fueron por algunas cosas que puse mal y otra fue porque se me olvidó poner el while para que lo hiciera n veces el Fibonacci, Ah, pero sí. ya Sí, me, ya sí, me sí. lo logró correr. Ajá. No, perfecto, perfecto. Entonces estamos, ¿verdad? ¿Querían que les pasara el código o ya lo tienen? Pásale, profe. Sí, sí. Bueno, voy a pasarlo ¿lo subo al aula o no sé si lo voy a subir al aula? Para que quede ahí como ejemplo de que vamos a descargarlo. Lo voy a poner aquí para que me lo dé para descargar.
Ok, lo estoy aquí descargando para empezar a ver el tema de listas. Ok, sería el código de 1029 de Fibonacci. Se me guardó el cambiecillo ahí al final. Ok, entonces el código lo voy a subir aquí al aula para que lo tengan por ahí por si quieren revisarlo en algún momento. Para el examen, por ejemplo, la idea mía es poner un ejercicio o algo así, ¿verdad? Similar. Entonces sí sería bueno que dominen ese tipo de ejercicios. No es nada así matador que ustedes digan, y esto es imposible de resolver, pero sí un ejercicio que los ponga a pensar un poquito, ¿verdad? Con el tema de recursión y demás. Ok. Vamos por acá. Ok, listo, ahí está, después del quiz está el código del Fibonacci. Bueno, ahora sí, vamos a iniciar con el tema de listas. Entonces voy a cargar aquí la presentación para poder compartir pantalla. Ok, me gustaría más que fuera tipo, bueno, voy a ir explicando y si tienen alguna duda que enciendan el micrófono y demás, porque este tema ya lo hemos visto, ¿verdad? O ya lo han visto ustedes durante la carrera. Entonces, más bien, la idea es que sea más un conversatorio de listas, ¿verdad? Que un monólogo mío. Pero bueno, ahí se los dejo. Entonces, vamos a presentar. Entonces, vamos a inicializar, ¿verdad? Bueno, a iniciar estructuras de datos y listas. ¿Qué son las listas? Normal y corriente, nosotros en todo lado fabricamos una lista, ¿cierto? Es más, es una lista de clase. Lo acabo de decir hoy con la lista del quiz, por ejemplo. Vean, aquí está la lista de clientes, ¿verdad? Listas de espera, listas de distribución de correo. Y es más, conforme ustedes más van avanzando en la carrera, ya ustedes preguntan, ¿ustedes ya están haciendo, ya están en ingeniería en sistemas o todavía no? El curso de ingeniería en sistemas 1. ¿Alguno ahí que me responda? No, profe. No, profe, bueno, al menos yo lo llevo el otro año. Hasta el otro ciclo, ok. Algo que van a ver ustedes mucho en ingeniería en sistemas 1 es que ya van a ir a hacer o a desarrollar un sistema a la calle, ¿verdad? O alguna empresa en específico. Y esto es muy normal, necesito una lista, ¿verdad? Y ahí sí ocupamos tener listas y archivos y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, la lista es un tema o una estructura de datos casi que más importante después de los vectores. El vector es el que más se usa comúnmente en la programación. Después del vector yo creo que son las listas y por encima de las matrices. Luego dice, se utilizan frecuentemente en aplicaciones de recuperación de información, simulación, así como en memoria. Algunas técnicas de administración de memoria, etcétera, recursos. Las listas son estructuras de datos muy útiles para los casos en los que se quiere almacenar información de la que no se conoce su tamaño con antelación. También son valiosas para las situaciones en las que el volumen de datos se puede incrementar o decrementar dinámicamente durante la ejecución del programa. Recordemos que las listas, ¿verdad? Bueno, algo que nosotros empezamos a ver desde fundamentos fue el tema de, nosotros vimos en esas clases, se vieron lo que eran los arreglos y las matrices, pero eran de una forma estática. Cuando ustedes pasaron a programación 1 y programación 2, ustedes vieron que los arreglos también se podían trabajar de forma dinámica. Entonces, yo no necesito desde un principio decir, deme un arreglo de 100 o de 50, como decía yo en fundamentos, y solo iba a usar 20 espacios. Y los otros 30 nada más los ignoraba porque el ciclo llegaba hasta 20. Eso lo que hacía era que en memoria tuviera yo 30 espacios totalmente vacíos ahí desperdiciados. Súper ineficiente eso. Ok. La memoria dinámica, ¿verdad? Lo que me permite es ir creciendo conforme me vayan obteniendo la información. Y eso mismo pasa con las listas. Las listas se van creando, ¿verdad?
cada uno de los nodos, así se le llama, ¿verdad? Cada una de las celdas de las listas, cada uno de los nodos se va a ir creando según, ¿verdad? Se vaya ingresando los datos. Si se elimina alguno, se va eliminando y se reduce el tamaño de la lista. Eso lo que me hace es que me maneje una memoria de forma muy eficiente. ¿Ok? Entonces, en teoría las listas son estructuras de datos secuenciales, ¿verdad? Tienen una secuencia, ya sea para adelante o para atrás, ¿verdad? Que yo las pasadas les pregunté y ustedes me han dicho que habían visto listas simples. No me acuerdo si me han respondido con respecto a circulares o a doblemente enlazadas, pero ya vamos a ver estas mismas también, ¿verdad? Entonces son estructuras de datos secuenciales de 0 o más elementos. Vea que hay una lista de 0. Una lista de 0 lo único que tiene es una cabeza, ¿verdad? De un tipo de datos almacenados en memoria. Y son estructuras lineales donde cada elemento de la lista, excepto el primero, tiene un único predecesor. Y cada elemento, perdón, de la lista, excepto el último, tiene un único sucesor. Entonces, vamos a ver, creo que por aquí ven mi mouse. Entonces, tenemos acá la cabeza de la lista, ¿verdad? Aquí tenemos el nodo 1. El nodo 1 tiene un sucesor. El nodo 2 tiene un sucesor y así sucesivamente. Y recordemos, ¿verdad? Como dato importante, que las listas siempre finalizan en null, o sea, apuntando a algo donde no hay nada. ¿Por qué? Porque si yo pierdo el apuntador de la lista, ya la lista se me desarmó completamente. Entonces, la estructura dice que el número de elementos de la lista se llama longitud, ¿verdad? Si tiene 0 elementos, se llama lista vacía. Y en una lista podemos añadir nuevos elementos o suprimirlos en cualquier posición. ¿Ok? Entonces, normalmente una lista una estructura se representa de esta manera, donde ven que la lista está dividido como con 3 espacios, ¿verdad? Como es una lista simple, cuando es una lista simple solo tenemos 2 espacios, el contenido, que es la información, y hacia dónde apunta. Cuando es una lista doblemente enlazada, nosotros lo que tenemos es la información, hacia dónde apunta y hacia dónde regresa. Eso siempre lo vamos a tener, ¿ok? En una lista doblemente enlazada. Porque la única diferencia entre una lista simple y una doblemente enlazada es que siempre tengo un puntero siguiente en la lista simple y en la lista enlazada va a tener, aparte del puntero siguiente, va a tener un puntero anterior. Entonces ya sé hacia dónde me voy moviendo con una u otra, ¿ok? Entonces, hay tipos de listas. Está la no enlazada, que es un arreglo, ¿verdad? Un array. Luego, tenemos la enlazada, que probablemente son listas de objetos más que todo, pero también podemos tener listas de elementos, de números y demás. La doblemente enlazada, que es la que acabo de mencionar yo, que apunta al siguiente y viceversa, también apunta a un anterior. Y tenemos la lista circular. La lista circular es muy interesante, porque hay 2 tipos de lista circular. La lista circular, está la lista circular simple, que es igual que una lista simple, solo que el último elemento, ¿verdad?, de la lista apunta al primer elemento. Y tenemos la lista doblemente enlazada circular, que es aquella lista que me permite retroceder y avanzar, pero también el último elemento avanza hacia la cabeza. A la vez, estas pueden estar ordenadas o no ordenadas, ¿verdad?, las listas. Algunas características. Dice, los elementos son accesibles y se pueden insertar y suprimir en cualquier posición de la lista. ¿Qué quiere decir eso? Que yo puedo agarrar, voy a retroceder un momento, ¿verdad?, y borrar este elemento 2 de la lista tranquilamente. Llego y pum, me lo volé, no me interesa. Y debería mostrarse el 1 y el 3 en la lista ya sin el elemento 2, ¿verdad? Yo puedo quitar un elemento del medio tranquilamente y no me afecta en nada. Ahora, si yo quito este elemento del medio, ya la lista pasa a tener de tamaño, en vez de ser de tamaño 3, pasa a ser de tamaño 2, de 2 elementos. ¿Ok? Luego dice, las listas pueden concatenarse entre sí o dividirse en sublistas. Este es uno de los temas más complejos. Es más, al otro profesor del curso, que José Pablo, le encanta siempre hacer un tema del Socoban, ¿verdad? Y proyectos de ese tipo que dividen mucho en sublistas. Y eso lo que hace es que usted va metiéndose y metiéndose y metiéndose, digamos, cada nodo puede ser una lista, ¿verdad? Entonces, igual en este curso, en temas anteriores, ¿verdad?, en proyectos anteriores de años pasados, por ejemplo, a mí me encanta dejar proyectos como el de un supermercado. Entonces usted agarra el supermercado es una lista grande, llena de pasillos,
y cada uno de los pasillos es una sublista. Entonces, cada lista de pasillos tiene productos. Entonces, es muy interesante ese proyecto y cosillas así. El primer proyecto es en esa línea, ¿verdad? Ya les dije algunos, entonces quiere decir que no vamos a repetir con esos. Pero para que sepan hacia qué es lo que tienen que hacer ustedes, trabajar con muchas listas. Luego dice, cuando aplicamos restricciones de acceso a las listas, tenemos pilas y colas, que son listas especiales. Ese es el siguiente tema después de esta lista. Es una pila, que es una pila y que es una cola, y para eso vamos a tener cada una presentaciones. Pero yo creo que ya ustedes algo han visto de ese tema. Luego dice, las listas son una estructura de datos más general que las colas y las pilas, por lo que se puede decir que estas últimas son casos particulares de listas. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que tanto las pilas como las colas son consideradas listas y igual que los arreglos, ¿verdad? Los array. Entonces, listas enlazadas es una secuencia conectada por nodos. Ya sabemos que cada uno de los cajones que tenemos ahí es un nodo. Tenemos una colección de elementos denominados nodos. Tienen un nodo inicial, que es el frente o la cabeza, el nodo cabeza, ¿verdad? Y un nodo final, que es el nodo cola, que es el último elemento de la lista. Luego dice, cada nodo almacena al menos, ¿verdad? Porque ya les dije que la lista doblemente enlazada almacena también un nodo anterior, ¿verdad? Entonces, cada nodo tiene al menos 2 valores y un valor de la lista y un puntero o referencia que indica la posición del nodo que contiene el siguiente valor de la lista. Si yo no tuviera esa referencia, lo que tendría son un montón de nodos o cajones por todo lado regados en memoria sin enlazar, ¿verdad? Entonces, ese puntador o los punteros lo que me hacen es ir avanzando hacia donde yo quiero en la lista. Para que un nodo pueda acceder al siguiente y la lista no se rompa, cada nodo tiene que tener un puntero que guarde la dirección de memoria que ocupa el siguiente elemento. Es necesario almacenar al menos la posición del primer elemento. No se puede perder, nunca se puede perder. Una lista sin cabeza no tiene ningún sentido, ¿verdad? Porque eso es donde inicia. Y solo puede ser recorrida en secuencia. Eso es muy cierto. La lista tiene que ser secuencialmente accedida. ¿Ok? ¿Qué estamos hablando aquí? De un tema de efectividad o eficiencia de los métodos. ¿Ok? Entonces, yo estoy recorriendo la lista, ¿verdad? Una lista, imaginémonos una lista de 7 elementos. Y yo estoy en la posición 4 de la lista y ocupo acceder al tema, a la posición 2. Si yo tengo una lista simple, tendría que terminar de, o matar esa lista y volver a inicializar el recorrido. Si fuera una lista circular, tendría que finalizar al nodo final, ¿verdad? Y volver al nodo inicial hasta llegar a la posición 2. Y si fuera, caso contrario, si fuera una lista doblemente enlazada, porque yo simplemente puedo retroceder 2 espacios. Ustedes me van a decir, profe, entonces la lista doblemente enlazada es la más eficiente. Yo les diría que no necesariamente. ¿Por qué? Porque la lista doblemente enlazada tiene un puntero y un valor más, ¿verdad? Bueno, o ese valor es el nodo anterior, ¿cierto? Entonces eso me hace que la lista sea más pesada. Si nosotros le aplicamos el tema de la notación O que ustedes estuvieron leyendo, ¿verdad? Se van a dar cuenta que tiene un peso más. Ahí tenemos un valor más en cada uno de los nodos, lo que significa que me hace más pesado. Pero a la hora de efectividad de recorrer las listas podría hacerme mucho más práctico en caso que yo tenga que estarme devolviendo. Entonces eso es un análisis que ustedes siempre tienen que tener en cuenta a la hora de desarrollar la lista. ¿Cómo la hago? ¿La hago doblemente enlazada? ¿La hago simple, verdad? Que es más liviana, o la hago circular, que también al final lo que se me hace es como que me crea un ciclo dentro de la misma lista. Profe, yo creo que el más eficiente no podría ser una doblemente enlazada circular, porque en el caso que usted llegue al último dato y quiera pasar al primero o viceversa, entonces si fuera una doblemente enlazada pero simple, digamos que fuera no circular, entonces llegaría hasta el último elemento, y si quiero pasar al primero tengo que volver a recorrer toda la lista para llegar al primero. Entonces una doblemente enlazada puedo pasar del primero al último, del último al primero, sin tener que pasar por todos los demás elementos. Le compro la idea en ese ejercicio. Digamos, en ese ejemplo que usted haga, ponerse la compro completamente. Creo que es la forma más eficiente. Como le digo, al hacerla circular y al hacerla doblemente enlazada, se me hace un poquito más pesada, ¿verdad? Pero
me puede ser mucho más eficiente en muchísimos escenarios. Ahora vamos a la vida real. En la vida real yo creo que lo que se hace siempre es lo que está diciendo el compañero. Entonces creo que sí, te la compro completamente que esa es la más eficiente. Esa mezcla, digamos, de circular con doblemente enlazada. Entonces, bueno, y entremos de nuevo al tema doblemente enlazada, ¿verdad? Y son listas, solo que agrega un puntero que apunta al nodo anterior. Es la única diferencia. O sea, ya ustedes saben, en realidad, hacer una lista, ¿verdad? Además, ya estuve viendo los diagnósticos y demás, ¿verdad? Porque ahí los he estado viendo. Eso no tienen nota. Recordemos que con solo entregarlo tenían el 100, ¿verdad? Para que sepan, no esperen la nota del diagnóstico. Nada más verifiquen que lo hayan entregado y con eso ya saben que tienen el 100. La única diferencia, ¿verdad? Con las listas es que tenemos un anterior, ¿verdad? Un apuntador anterior. Luego dice, pueden recorrerse en ambos sentidos, ya sea para efectuar una operación con cada elemento o para insertar o actualizar y borrar. Las búsquedas son más rápidas, claro que sí, porque me vuelvo o avanzo. Y su inconveniente es que ocupa más memoria por nodo que una lista simple. Y las listas circulares, ¿verdad? Son listas en las que el último elemento tiene una referencia o enlace con el primer elemento cabecera y pueden ser listas simples o doblemente enlazadas. Algunas operaciones sobre listas, las más básicas son el famoso CRUD, ¿verdad? Create, Read, Update and Delete. Porque, bueno, el insertar, ¿verdad? Que es el insert, ¿verdad? Inserta un elemento más a la lista, pila o cola. Eso lo vamos a ver en todos los elementos. El borrado, ¿verdad? Que es el delete. Eliminar un elemento de la lista. El recorrer, que es el famoso listar. Ese siempre lo tenemos, ¿verdad? Que es para listar. Está el ordenar. Y aquí vamos a ver varios métodos de ordenamiento. Normalmente, no sé cuáles métodos conocen ustedes. Pues. Aparte del burbuja, ¿conocen algún otro? ¿O han practicado algún otro en clases? Que de mayor a menor. Ajá, pero digamos, si ocupa ordenar un vector, ¿ustedes cómo lo, aparte del burbuja, han visto otro método de cómo ordenarlo? Que yo me recuerde, no. No, ok. No, porque ese es un tema de este curso, pero puede que hayan visto alguno, como el Quicksort o alguno de esos, ¿verdad? Pero bueno, ya vamos a tener una presentación bastante buena de ordenamientos. Hay muchísimos métodos de ordenamiento, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer eso. Yo los medio escuché, pero en sistemas operativos, pero no los utilizamos así como muy detallado, nada más okay. como... Fue una mención, digamos, a que existían otros métodos de ordenamiento. Ok, sí, vamos a ver, existe el Quicksort y demás, es más, el método de shell, de ordenamiento de shell y todo ese tipo de cosas. Porque el burbuja, es más, para ir profundizando un poquito, para analizar el tema, ¿verdad? El burbuja es muy ineficiente. Ustedes han visto que el burbuja recorre un montón de veces el vector para ir viendo, comparando uno contra uno, ¿verdad? Imaginémonos, hay ordenamientos que son mucho más sencillos, es más, hay uno que es, usted como cuando usted agarra y juega ROM, digamos, en el tema de cartas, o juega, bueno, cualquier juego de cartas, póker, lo que usted quiera jugar, que usted llega y ordena, ¿verdad? Sus cartas en la mano. Cae siempre las más bajas a la izquierda y las más altas a la derecha, y usted va a ir ordenando. Ese tipo de ordenamiento también existe en una lista numérica. Entonces, todo ese tipo de cosas los vamos a ver para que son mucho más prácticos que el burbuja, o más eficientes. Volviendo al tema, para una lista de estudiantes, por ejemplo, se requiere una clase estudiante, siempre ¿verdad? Sabemos que tenemos una clase estudiante, una clase nodo, que es el que contiene el objeto, y una clase colección o lista. Digamos, a mí me encanta ponerle lista, pero hay gente que le llama colección, que es la estructura que administra los punteros y la lista en sí misma. Contiene los métodos que administra la lista de nodos. Entonces, un ejemplo sería, ¿verdad? El UML, tenemos el estudiante, tenemos la cédula, nombre, apellido, promedio, ¿verdad? Tenemos el constructor sin parámetros, constructor con parámetros, el destructor, los set, los get, el toString y demás métodos. ¿Verdad? Aquí tendríamos un ejemplo del código, ¿verdad? Yo aquí les traigo un código mucho más robusto, ya se los voy a enseñar, además voy a ir pasando de una manera ahí rapidita para que lo veamos también. ¿Ok? ¿Verdad? Aquí tenemos las declaraciones de los private, los public, ¿verdad? Tenemos que tener un nodo.h, siempre, eso es importantísimo. ¿Qué tiene el nodo? La clase nodo es de las clases más sencillas que podemos ver. Él tiene la información o el dato y el nodo siguiente. Y en caso que fuera doblemente enlazada, nodo anterior. ¿Ok? Eso es lo que tiene. ¿Ok?
Luego tenemos para obtener el dato, el set y el get, ¿verdad? Tenemos el set también y el get de los nodos, el toString y el destructor del nodo. Entonces, más o menos esto sería una clase nodo, ¿verdad? Tenemos un private, estudiante, ¿verdad? Con el dato, el nodo, ¿ok? Y aquí lo vamos teniendo, ¿verdad? Con los datos. Hay una relación claramente establecida, eso es importantísimo, ¿verdad? Hay una relación claramente establecida bueno, es una dependencia, ¿verdad? Porque si nosotros no tenemos el estudiante, para nada tenemos el nodo. O sea, el nodo depende completamente de la clase a la cual vaya a alimentar. Entonces, eso sí, la tenemos ahí relacionada. Tenemos aquí el constructor, ¿verdad? Cada vez que hay un nodo, ¿verdad? Vamos a recibir un estudiante y hacia dónde va a seguir apuntando. Recordemos que si yo estoy construyendo, el siguiente nodo va a ser nulo, ¿verdad? Porque todavía no tengo construido el que sigue. Entonces va a decir que el dato va a apuntar al puntero que estoy recibiendo, al estudiante que estoy recibiendo, y el nodo va a apuntar al siguiente, donde el siguiente va a ser nulo. Entonces ese va a ser la cola. Cada vez que yo construyo un nodo, va a terminar siendo la cola, ¿verdad? Hasta que venga otro nodo y así sucesivamente. Y cuando yo destruyo el nodo, lo que va a tener es un delete del dato y un delete del siguiente puntero para eliminar la referencia. Ahí tenemos el set y el get, ¿verdad? Que son muy sencillos, son set y gets normales y corrientes. Y un método toString que lo que me va a imprimir en caso del nodo, ¿verdad? Es el dato y toString. Tenemos la clase colección, que es la clase lista, ¿verdad? Que tenemos como, obviamente también la clase lista tiene una relación fuertísima con es más, la clase lista está compuesta de nodos, ¿verdad? Porque si no tiene ningún otro sentido, ¿verdad? Entonces tenemos el actual, que es donde yo estoy actual, y el primero, ¿verdad? Que siempre la cabeza tengo que tenerla, ¿ok? ¿Cuál es mi nodo cabeza? Y ahí tenemos algunos otros métodos donde vamos a poder insertar, vamos a poder borrar y demás. ¿Ok? Vamos a ver, ese es el constructor, ¿verdad? Sencillo. Vamos a ver si aquí sale el codiguito. El codiguito para insertar. También es bastante sencillo. Creo que ya todos ustedes lo han visto. Donde dice que, bueno, y recibo obviamente el dato, ¿verdad? Del estudiante. Y ahí vamos a ir insertando los datos, ¿verdad? Y creando nuevos nodos. Pasando por referencia, es más, vean que siempre le paso por referencia, vamos a ver qué se me hizo el mouse. Siempre le voy a pasar por referencia, ¿verdad? Al nodo, el dato, que es el dato es un estudiante que estoy recibiendo por parámetro, y le voy a pasar el null. Recordemos que el segundo parámetro es un null, que es hacia dónde va a apuntar el siguiente nodo, ¿verdad? Porque estoy insertando. Ahí para borrar el primer nodo, ¿verdad? Entonces dice que si actual es igual al primer nodo, o sea, si ese es el primer nodo, bórrelo y que el primero pase a ser el siguiente nodo, ¿verdad? Ahí es un método. Esta presentación ya está en el aula virtual, pero este método es muy práctico porque si ustedes ocupan borrar el primer elemento y no perder la lista, también te dice cómo mantener el siguiente nodo, o sea, que el segundo nodo se pase a ser el primero, ¿verdad? Eso nada más es una igualdad, ¿verdad? El método toString para ir recorriendo, ¿verdad? Entonces ahí tenemos cómo vamos recorriendo la lista en un ciclo siempre y cuando sea diferente de null, ¿ok? Y tenemos el destructor también, ¿verdad? Que destruye la lista completamente. En un ciclo tiene que ir destruyendo cada uno de los elementos a cada uno de los diferentes elementos de la lista. Insertar al final, ¿verdad? Ahí se puede insertar al principio o al final de la lista. Este es el que más se usa, ¿verdad? Dice que si primero es igual a nulo, eso quiere decir que la lista es vacía. Entonces, inmediatamente, ¿verdad? Que ese va a ser el primer elemento de la lista. Y en caso contrario, ¿verdad? Si no es el primer elemento de la lista, porque ya tenemos una lista llena de cosas, entonces vamos a recorrer la lista. Cuando lleguemos a que ¿verdad? A que el actual, ya al final de la lista hacemos un recorrido, ¿verdad? Entonces ahí es donde vamos a agregar el nuevo nodo, ¿verdad? Aquí lo que hacemos es el recorrido para llegar al final y agregamos el nuevo nodo. Tenemos cómo borrar el final,
también, ¿verdad? Esos son métodos bastante sencillos, ya se los voy a enseñar a nivel práctico, ¿verdad? Pero, ok, nada más dice que si el primero es diferente de null, ¿verdad? Entonces sabemos que tiene un montón de elementos, entonces ya no entra en esta primera condición, sino que entra la segunda. Si el primero es null, entonces ya sabemos que es el primer elemento el que hay que eliminar, y eso es, ¿verdad? Tenemos la doblemente enlazada, que la doblemente enlazada, ya hablamos, bueno, creo que fue Oscar el que nos mencionó que la más eficiente para él, y yo lo respaldo, es el tema de la circular doblemente enlazada, que tiene esa particularidad de poder devolverme en cualquier elemento. ¿Ok? Pueden recorrerse en ambos sentidos, ya sea para efectuar una operación con cada elemento o para insertar, actualizar y borrar. Las búsquedas son más rápidas y sin inconvenientes, se ocupa más memoria. ¿Ok? Entonces tenemos ahí igual algunos métodos por acá, ¿verdad? Ven que nada más, ¿qué sigue aquí? Lo anterior, es la única diferencia. Tenemos, aparte del estudiante, el dato y el nodo siguiente, tenemos un nodo anterior. Y aquí en la presentación está el codiguito por si quieren ustedes también probarlo. ¿Ok? ¿Verdad? Se inicializa todo absolutamente igual. Sets, gets, también a la anterior hay que hacerle get y hay que hacerle set también. Y tenemos aquí un método de lista, ¿verdad? Igual que el anterior, aquí va explicando cada uno cómo lo hace. En realidad no hay nada del otro mundo, ¿verdad? ¿Profe? Sí. Ahí es que, bueno, yo en la tarea que usted nos había dejado, bueno, el diagnóstico. Tuve ciertos problemas con las listas, pero más que todo es porque cuando uno las usa en templates, Ajá. que a veces, uno de los errores que me dio, porque bueno, es que yo no estoy acostumbrado a usar listas, porque las programas anteriores yo no los llevé en C++, entonces las listas se hacían diferentes, ¿verdad? ¿Usted qué la llevó en Java? Sí, llevo una en Java y una en C#. Con list, nada más. Sí, con array list o con data table. Okay. Entonces, a la hora de ordenar, digamos, ya casi que viene con las funciones predeterminadas, ¿verdad? Te da la función sort y demás, entonces es muy fácil. Ajá. Exacto, entonces ya verlo a pie, digamos, cuando vi la lista, le fui entendiendo, ¿verdad? Cómo trabajaban los nodos, cómo se va recorriendo. Pero, digamos, hablar de implementarlo con, por ejemplo, el método del update, es el que cuesta un poco más cuando lo va a hacer uno en esto de templates, porque, digamos, tiene que hacer un update diferente para cada clase que usted vaya a utilizar. Ajá, ¿es cierto? No puede ir dentro de la clase lista porque si no, no va a servir. Y la otra cosa que también, que vieras que qué raro, porque la lista tenía que estar todo en el punto H para que me funcionara, porque vieras que yo tenía el punto H, el punto CPP, y los compiladores me tiraban error. Sí, hay algunos que dan error. Ahorita vamos a ver eso. En los ejemplos que les voy a mostrar. Ok, perfecto. Sí, porque yo duré casi como 3 días en eso y yo no sabía qué era. Hasta que le pregunté a un amigo y me dijo, hey, métalo todo en el punto H. No sé por qué pasa el error, pero métalo todo ahí y ahí le funciona. Ese no sé por qué pasa el error, es el problema, pero sí hay un down error. Exacto. O sea, yo eso lo sé. Porque uno dice, hey, sí, se sirvió el error. ¿Por qué pasa? Ni idea, pero eso es ahí donde uno queda con la duda. Es por la forma en que se pasa el CPP, porque uno está acostumbrado a pasarlo solo de una manera y como son referencias y demás, casi siempre a uno le empieza a dar errores y uno se estresa todo y es complejo estarlo pasando CPPs. Entonces la mayoría de gente lo que hace es que tira todo en el punto H. Sí, exacto. Bueno, aquí está el borrar. Vamos a ver, esto es casi que un copy-paste de las diapositivas anteriores, ¿verdad? No hay nada del otro mundo, solo que, vamos a ver, no, en no, todo es como el siguiente, ¿no? ¿Verdad? Y esto lo vamos a hacer ahorita, bueno, yo ya lo tengo hecho, entonces lo vamos a brincar y aquí está la bibliografía. Porque vamos a hacer práctica el lunes, entonces no vamos a hacer ese laboratorio. Ok, vamos a ver qué hora tenemos. Ok, estamos bien de tiempo. Entonces, voy a dejar de compartir un toquecito de la pantalla aquí para ir abriendo algunos ejemplos. Bueno, yo les subí primero que nada, antes de enseñarle el ejemplo del estudiante, yo quería enseñarles el ejemplo de, bueno, yo les subí 3 ejemplitos, ¿verdad? Al aula virtual. No sé si pudieron verlos, pero bueno, está en el tema de estructuras lineales. Ahí dice un ejemplo de lista simple, un ejemplo de lista doble y un ejemplo de lista circular.
¿verdad? Traté de hacer, dentro de la máxima medida posible, de separarlo en .h y .cpp. Porque aunque ustedes no lo crean, también al profe le pasa que de vez en cuando le da error, ¿verdad? Y hay que sentarse horas a pensar por qué qué es lo que estamos haciendo mal. Entonces, voy a compartir pantalla a partir de este momento. ¿Verdad? Hay varios, ¿verdad? Hay que hacer listas con plantillas y demás. En este caso, ¿verdad? Son unas listas de los códigos normales y corrientes. Después les enseño algunos otros métodos de hacer listas. Es más, en C++ también está el método list. Para que lo sepan, ustedes hacen una lista y después les va a dar cuál era. ¿Verdad? Más bien. Pero bueno, sí. De eso le quería preguntar. Nosotros entonces no, por ahora no vamos a hacer uso de la STL. Todavía no. Todavía Nosotros no. ocupamos conocer a profundidad cómo funciona, digamos, el algoritmo. Estamos viendo el tema de eficiencia de código. Y ver STL, digamos, es facilitarles muchísimo. No es por un tema de facilidad, además, no quiero que lo malinterpreten. No me interesa que el curso lo vean difícil. Lo que me interesa más bien es que ustedes aprendan cómo funciona todo por debajo, ¿verdad? Y STL se brinca muchísimo todos estos procesos. Sí, de hecho sí, la STL, yo sí la he usado y la verdad es que es súper sencillo, facilita mucho todo. Es parte, al final del curso vemos todo en STL, ¿verdad? O ya les permito usar las cosas en STL, porque eso es tema programados, pero sí no, la idea es que conozcan cómo funciona todo por debajo un poquito. Ok, entonces, bueno, este es el main. Vamos a empezar. Primero, ¿qué era lo primero que hacíamos en este caso? ¿Verdad? La clase no, ¿verdad? Teniendo nosotros un constructor de la clase no, un destructor, tenemos un valor y un nodo siguiente, ¿cierto? Tenemos que la clase amiga va a ser la clase lista y tenemos una referencia, ¿verdad? Claramente a un puntero nodo, ¿ok? Luego, en el punto H lo que va a tener simplemente es inicializado el ¿verdad? El constructor. Ustedes me dicen, profe, pero en la presentación nosotros vimos que tenía sets y gets. Sí, claro, los pueden hacer, pero en este momento, es más, si ustedes le ponen atención para qué se utilizan, no es tan necesarios, ¿verdad? Entonces, no lo veo tan necesario usarlo. Si yo lo llegara a necesitar, entonces usted llega y los agrega. Nosotros normalmente desde fundamentos vemos que todo se le agrega set y a todo se le agrega get. Eso no significa que eso sea lo más eficiente. Eso se acostumbra uno a hacerlo para que ustedes sepan que si existen esos métodos y que esos métodos tienen que estarlos, ¿verdad? Invocando a cada rato. Pero si yo no los necesito, no es necesario realizar un set y un get. O profe, como yo le decía antes, el caso de los templates, que uno tiene que hacer el método de update por afuera, entonces ahí necesita llamar el node de la lista, entonces ahí sí va a ocupar. Ahí sí, ocupas un get node, ¿verdad? En ese caso. Exacto. Sí, vamos a ver, eso va dependiendo. Usted lo acaba de decir, el análisis de qué es lo que yo necesito es lo importante, y esa es la parte de la ingeniería pura, eso es lo bonito de esto. Luego en la lista, ¿verdad? Tengo un constructor, un destructor, métodos normales y corrientes, insertar, borrar, listar la lista, mostrar, siguiente, cuál es el primer elemento, cuál es el último elemento, cuál es el valor actual, el actual y cuál es el valor actual, ¿verdad? Teniendo como privados en los pnodos, ¿verdad? El puntero del nodo para primero y el puntero del nodo para actual. Y tenemos los métodos, ve que aquí está primero, va a ser igual a actual cuando lo construyo en el constructor. El destructor, ¿verdad? Recorriendo, tenemos el ciclo que va recorriendo mientras exista un primero, vaya borrando. Y vamos usando un auxiliar para ir borrando todos los elementos. Luego aquí tenemos también la lista vacía, ¿verdad? Que si la lista está vacía, retorne si el primero es igual a null. ¿Ok? Luego también tenemos el actual, para que me retorne el valor actual. Aquí tenemos el insertar, es más, está lleno de comentarios ahí la lista para que ustedes lo analicen también si quieren. Es un ejemplo bastante interesante, pero son listas numéricas, ¿verdad? Tenemos, ¿verdad? Que si la lista es igual, está vacía. También ya si no está vacía, entonces, ¿verdad? O si el anterior es igual al primero. Entonces lo tenemos. Aquí tenemos el borrar. Bueno, todos los métodos que vimos en la presentación están por acá. Es más, el libro, que yo siempre lo usé por mucho tiempo, es C con clase. De ahí vienen estos ejemplos, ¿verdad? Eso sí viene todo en una sola. Eso yo lo separé y los puse en nodo.h, lista.h. Ahí viene todo en un solo main,
¿verdad? Todo esto. Pero de ahí hay mucha información por si ustedes quieren también visitar esa página, Second Class. Y en el main nada más lo que hago es llamar ya el objeto lista y juego con él, ¿verdad? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, teníamos un ejemplo de, primero creamos el objeto, vamos a insertar un 3, un 2 y un 1, ¿verdad? Luego vamos a tener un mostrar, interesante, ¿verdad? Porque muestra 1, 2 y 3. Luego vamos a borrar el 1 y volvemos a mostrar y vemos que ya no está el 1. ¿Verdad? Eso es simple y sencillo. De igual manera, vamos, por aquí tengo la lista doble y la lista circular, ¿verdad? Es el mismo ejercicio que la lista simple, no tienen mayor ciencia, nada más quería enseñarles que la lista doble, tenemos el no anterior, ¿verdad? Tenemos igual la misma referencia, la clase lista, la clase amiga, ¿verdad? Tenemos los mismos métodos, todo igual, ¿verdad? Aquí está hasta comentado, todo esto se lo subí al aula virtual. Y algo importante es que yo juego también no solo con el nodo siguiente, sino que juego también con el nodo anterior. Si yo borro, por ejemplo, un método, y esto lo que hace aquí es que si yo borro un método, un elemento en el medio, ¿verdad? Me tiene que borrar tanto la referencia anterior como la siguiente, no solo la siguiente. Ok, igual aquí, como le digo, estos ejercicios son bastante interesantes. Aquí tenemos 1, 2, 3, 3, 2, 1, tanto ascendente como descendente, ¿verdad? Ahí están los métodos. ¿Cuál es el primer elemento de la lista? ¿Cuál es el último? ¿Verdad? Después de borrar algún elemento de la lista y a imprimirlo ascendente y descendente. ¿Ok? Entonces aquí lo tenemos. Eso ya está aquí en el aula virtual. Vamos a abrirla por acá, ¿verdad? Aquí están los ejemplos de la lista circular, lista doble y lista simple. Ahorita, la que sí les quería enseñar era esta. Vamos a ver. Que esta ya está más robusta. No sé si ustedes hacen las listas de esta manera y me comentan si las hacen o no. Igual si no, yo les subo el código para que lo analicen. Si no las hacen de esta manera. Vamos a empezar con no. Ok, voy a compartir pantalla de nuevo. Ok, esta es una lista estudiante, ¿verdad? Entonces, igual, como la práctica que decía, perdón, la presentación. Entonces dice, estudiante, vamos a tener un dato del estudiante, ¿verdad? Y un nodo siguiente. Next, ¿verdad? O siguiente. Vamos a tener la parte pública, tenemos un constructor sin parámetros, un constructor con parámetros que recibe un puntero, ¿verdad? Luego vamos a tener un set, ¿verdad? Un get, como ven, aquí en el nodo estoy haciendo esto, los set y el get. Si yo quiero los paso al otro lado. Hay veces que da error, dijo el compañero, ¿verdad? Y entonces ahí hay que sentarse a ver por qué le da error, si el puntero y demás. Eso es una práctica que se hace mucho con los nodos, más que todo con la clase nodo S en específico, que se tira todo en el punto H. En el punto CPP aquí tengo el constructor y el destructor, ¿verdad? Que eso es lo que tengo aquí en el punto H. Que estoy diciendo que el nodo se va a construir recibiendo un estudiante o un puntero de tipo estudiante, ¿verdad? Luego tenemos la lista, que obviamente vamos a incluir el nodo.h. Si no tenemos el nodo.h no tenemos nada. Ok, aquí vamos a tener el insertar estudiante, eliminar, insertar en esta posición, que si está en blanco, ¿verdad? Ordenar, modificar, consultar. Y vamos a tener la cabeza, el actual y la cola, ¿verdad? En este caso lo quiero mantener de esa manera. Este código igual se los voy a subir al aula. Luego dice, ¿verdad? Que tenemos también el constructor de la lista. Vamos a tener el destructor. Recordemos que el destructor siempre tiene que tener un ciclo en donde vamos a ir recorriendo la lista y se va a ir destruyendo cada una, ¿verdad? Siempre y cuando la cabeza sea diferente de null, se va a ir destruyendo. Si está vacía, ¿verdad? Si la cabeza es igual a null. Tenemos el modificar estudiante, que va a recibir también, ¿verdad? El dato y el estudiante que se quiere modificar. Aquí tenemos algún método, ¿verdad? Que si está vacía retorne 0, por ejemplo, ¿verdad? En caso contrario, ok, entonces empecemos a ver qué estudiante quiere modificar y sencillo, consultar estudiante, simplemente meterse en un estudiante y consultarlo, a ver, imprimirlo, por eso llama el método toString,
¿verdad? Cuando ya entra al if, que si el actual es diferente de null y n es igual a true, ¿qué quiere decir eso? Que lo encontró, ¿verdad? Entonces páselo a false y retorne el dato con el toString. Vamos a cómo insertar a un estudiante, ¿verdad? Igual, si está vacío, entonces que pasa a ser la cabeza, y si no está vacío, entonces después del siguiente o el último no, ahí es donde vamos a pegarlo. El eliminar estudiante igual, ¿verdad? Todo funciona en la misma línea. Insertar en una posición específica. Aquí ustedes pueden probar esos métodos, ¿verdad? Jugar con eso. Para eso les subo yo los códigos. No es la idea que simplemente al profe subió el código y lo tenemos ahí. No, sino intentar probar y funciona y hacerle algún cambio. Y si se daña, lo vuelven a descargar del aula. Eso es lo de menos, ¿verdad? Contar cuántos elementos tiene la lista y eso es. El estudiante, ¿verdad? Obviamente tenía que haberlo tenido construido yo desde un principio, que es la base fundamental para el nodo. Lo que tiene es un ID, una edad, un nombre, una dirección, correo, una carrera y un promedio ponderado. Y ahí es la clase estudiante normal y corriente con punteros, ¿verdad? Y eso no hay nada del otro mundo. Y por último, el main, ¿verdad? Que yo lo que hago es llamar una lista, que se llama lista 1, ¿ok? Un for infinito, en donde voy a tener un menucito para insertar, modificar, eliminar, consultar o listar. Hay algunos otros métodos que ustedes pueden llamar también o agregarle este menú. Y con eso ya en cada uno de los casos vamos a ir llamando, imprimir los nombres, los guarda y los manda a la lista si fuera necesario. Y con eso estaríamos. Entonces voy a correrlo para que lo vean. Entonces, si yo inserto, por ejemplo, vamos a poner todo lleno de unos. Voy a volver a insertar también dosis. ¿Verdad? Vamos, por ejemplo, a consultar el segundo elemento, no el primero, sino el segundo. Como ven, muestra absolutamente toda la información del segundo. Él soporta strings, ¿verdad? Entonces puedo llenarlo con cualquier dato. Si voy a listar, me lista ambos. Vamos a agregar uno más, ¿verdad? Un tercer elemento para que... Ok, vamos a listarlo. Ok, se ve bastante bien. Vamos a intentar modificar. Vamos a modificar la cédula de comerciante, modificar la 2. Vamos a ver qué pasó aquí. Listar. 3. Y se gemelió un datillo, hay un errorcillo ahí, es más, voy a anotarlo de una vez. Tengo un errorcillo en el modificar en elemento 2. Veces que pasa eso, entonces es mejor anotarlo para corregir esos errores. Ok. Y ponemos el salir. Yo ahora lo estoy probando temprano y modificaba bien el primer elemento, el último elemento, pero ahora que modifiqué el segundo vi que dio un errorcillo, entonces debe ser que perdió algún puntero, entonces hay que verificar el elemento de la lista, el método con modificar. Entonces en eso no pasa absolutamente nada. Vamos a ver. Es más, el retico está. Ahí está el retico. Tratemos de tenerlo para lunes. Y si no, yo el lunes les digo cómo lo corregí, ¿verdad? Porque ya aquí lo noté, que tengo ese detallillo por ahí. No sé si tienen alguna duda o consulta con respecto a las listas que acabamos de ver el día de hoy, o el repaso de listas, llamémoslo así, más que todo. Profe, estos ejemplos de listas uno los puede pasar a templates, ¿no? Sí, claro, se puede pasarlos a templates. Vamos a subir ahorita en este momento. O para tener ya así una plantilla general y poder utilizarlos en cualquier cosa que uno lo necesite. Sí. Es más, es una buena práctica esa. Es una muy buena práctica. Profe, circular sí. Y todo eso en los ejemplos. ¿Cómo? Que va a compartir, metió las listas circulares y todo eso, ¿no? Sí. Ok, perfecto. No, las listas circulares y eso ya está en el aula. Okay. El que voy a compartir es el que acabo de enseñar, que tenía el errorcillo ahí en el modificar en el segundo elemento. ¿Verdad? Nada más ese que es el único metodillo ahí que hay que revisar. Pero todo el resto está bien. Es más, está bien el método porque modifica. Lo que pasa es que como que no me encontró la cédula, como que perdió ¿verdad? La cabecera. Entonces, bueno, el ID ahí. Entonces voy a revisar por qué lo hice. Ver dónde es que se perdió el dato. Sí, nada más tengo que ponerme, pero no me pongo ahorita a hacerlo porque puede que me consuma mucho tiempo y no tiene mucho sentido. Entonces voy a ponerme a revisarlo y nada más les digo dónde fue que lo cambié para la próxima clase.
vamos a poner ejemplo de lista estudiante. Como puede que sea muy rápido, que lo encuentre y hasta que dé cólera. Vamos a ver. Vamos a ver. Profe, yo tenía una duda de que si todo el material que hemos visto hoy lo va a subir o ya está subido. Es que vieras que he tenido demasiados problemas con la conexión hoy y casi que no he podido escuchar nada de la clase. Ok, bueno, vamos a ver. Lo primero es, todo lo subo yo al aula virtual. ¿Verdad? Ok. Eso yo todo lo subo al aula virtual. Ya en este momento, más voy a compartir pantalla de nuevo. En este momento, aquí están en el aula, ¿verdad? Aquí tenemos presentación de listas, ¿verdad? La que vimos hoy, que en realidad hay ejemplos, hasta códigos, ¿verdad? ¿Cómo hacerlo? El ejemplo de la lista simple, doble y circular que se vieron, ¿verdad? Un ejemplo cada uno. Y tenemos la lista estudiante que acaba de subir, ¿verdad? La que acaba de mostrar. Entonces, con eso, y ahorita, apenas termine la clase, subo el video de la clase, por si usted en algún momento quiere repasar la clase, también puede hacerlo. Ok, sí, gracias. Profe, este ejemplo de lista estudiante es el que estaba mostrando ahora en pantalla. Sí, exactamente, ese es. Ok. Ese es. Está muy completo, el ejercicio está muy completo y tiene muchos métodos ahí interesantes, ¿verdad? Entonces, para que los analicen y lo estudien. Y también travesen, como decía Oscar, pues yo quiero hacerlo templates, entonces sería bueno tener su propia plantilla para no tener que estar en eso de estar haciendo una lista para cada uno de los elementos. Eso sería. No sé si tienen alguna otra duda. Recordarles que el lunes no es feriado, por dicho, es de los pocos lunes que no tenemos feriados, ¿verdad? El lunes 24 vamos a hacer práctica de listas, ¿verdad? Entonces vamos a hacer algún ejercicio, vamos a hacer algún repaso, algún ejercicio, ¿verdad? De este tema. Y probablemente el jueves de la próxima semana veamos, o sea, de hoy en 8 veamos lo que son pilas y colas, que es muy interesante. Teoría, por lo menos la parte teórica, ir avanzando con esos temas. Previo al examen, la idea mía es siempre tener un colchón, o siempre me ha gustado a mí tener un colchón para practicar. Entonces yo trato de avanzar la teoría todo lo que pueda, y ya en las semanas previas al examen, en que lleguemos antes y veamos la teoría, entonces ya poder practicar bastante. Esa es casi siempre mi estrategia para eso. No sé si tienen alguna otra consulta. Los que no pudieron realizar el quiz, se quedan un toquecito para explicarles cómo lo reponen, ¿verdad? Y eso sería la clase del día de hoy, muchachos. No sé qué les parece, si tienen algo más que aportar, si no estaríamos por acá. De mi parte todo bien, profe. Y nos vemos, muchas gracias. No, estamos entonces. Profe, Profe, con los más bien gracias ejercicios por de Uri. explicarnos las otras listas. Ok, no, para eso estamos. Dime, Oscar, ¿me decías algo? No, habla David. David. Con los ejercicios de Uri, yo hice 50, pero 2 de ellos no pude encontrarle solución. No sé por qué no me daba error si yo veía que todo estaba bien. Entonces, no sé si Te vemos quedas eso. un toquecito y lo vemos. Ok. Perfecto. Ok, ¿alguien más con alguna consulta? No, si no estamos, entonces voy a dejar de grabar y me quedo con si alguien tiene alguna duda en específico